Listo, ahí. Buenos días a todos, mis queridos hermanos. Una alegría, de verdad, y agradecido con Dios y con las autoridades de la iglesia por darme la oportunidad de servirle al Señor, llevando la palabra como Él nos lo pidió, como nos lo pide. Y bueno, creo que todos coincidimos en darle gracias a Dios en estos tiempos difíciles que vivimos, porque a pesar de las dificultades, podemos, a diferencia de la primera iglesia, a diferencia de nuestros antepasados, utilizar estos medios que nos permiten sentirnos juntos, sentirnos en familia, en congregación. A pesar de que no podemos estar juntos en el templo, podemos seguir predicando y llevando el Evangelio y sentirnos más cercanos. Hoy vamos a estar compartiendo un poco en el libro de Marcos, capítulo 6, desde el versículo 1 al 29, vamos a ir desarrollando poco a poco algunos detalles y sobre todo el mensaje que quiere darnos el Señor a través de Marcos en esta lectura. Los invito a tomar su Biblia y buscar el capítulo 6 del libro de Marcos. El versículo 1 dice: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda la sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban: es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas, Simón, y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. La lectura la hice de la nueva traducción viviente. A ver si parece daño acá. Pero bueno, sé que muchos de ustedes tienen Reina Valera, pero bueno, el mensaje es prácticamente el mismo. Vamos a ver algunos detalles que están acá, ¿no? Dice que Jesús llega a su ciudad natal, a Nazaret. Jesús viene de un periodo de gran éxito, de grandes milagros, de hacer grandes cosas, de sanar a muchos enfermos, de expulsar demonios. Y a pesar de esto, se consigue con que en su pueblo, ¿verdad? Sus paisanos, diríamos nosotros, las personas que lo conocían, se hacen una serie de preguntas que hacen que esto irónicamente suceda contrario a lo que se esperaba. Debido a lo que ya venía haciendo Jesús, como lo podemos ver en los capítulos y versículos anteriores, venía llevando y enseñando la grandeza del reino de Dios. Y cuando parecía que en su tierra natal Jesús iba a ser bien recibido, irónicamente sucede lo contrario y es rechazado. Lo notamos con las preguntas que se hacen estas personas cuando empiezan a escuchar el mensaje de Jesús y dicen: ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Si notamos la naturaleza de la pregunta, no cuestionaban a Jesús directamente, sino el de dónde proviene, de dónde viene esta sabiduría para que Jesús nos diga esto o para que haga estos milagros. No ponen en tela de juicio que Jesús enseñe con sabiduría, sino de dónde viene esa sabiduría. Después notamos que ellos creen que conocen todo sobre Jesús. Piensan que pueden controlar a Jesús. Dicen, y se burlaban: es un simple carpintero, hijo de María. Es como que hoy, pero este pibe, en vez de decir chico,
este chico, este muchacho, este niño, no es el niño, el hijo de María, como menospreciando, como que lo conocemos, es el hijo de María, aquí están sus hermanos, Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Estaban profundamente ofendidos porque este hombre que ellos conocían hoy les hablaba con una sabiduría impresionante y el cual ellos desconocían de dónde venía esta sabiduría. Se preguntaban, ¿quién se cree? Están rechazando hacerse la pregunta correcta, quizás. Están rechazando el mensaje de Dios a través de lo que Jesús les estaba mostrando. Una pregunta correcta que debieron hacerse puede ser, si Jesús dice esto y hace esto, no puede ser más que un simple hombre, un simple carpintero. Y esto lo podemos ver en capítulos anteriores, en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 27. Les invito a que lo veamos acá. Capítulo 8, versículo 27 de Mateo dice, la pregunta que se hacen aquellos hombres era, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Es una pregunta que está reconociendo la grandeza de Jesús y la pregunta es, ¿quién es? ¿Por qué hace esto? A diferencia de los hombres de Nazaret, que es preguntarse, ¿de dónde puede este hijo de María, hermano de Santiago, José y Judas y Simón, de dónde puede sacar semejante sabiduría para decirnos esto y para hacer estos milagros? Interesante ver cómo no hubo aceptación en la tierra de Jesús, a diferencia en la tierra de los paganos. Porque ellos eran judíos, estaban y podían pensar que los paganos estaban mal, que estaban lejos, ¿verdad? Y ellos eran judíos, pero sin embargo podemos notar que espiritualmente ambos están en las mismas condiciones. Ambos están igual de endurecidos sus corazones para aceptar el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que demuestra la grandeza del reino de Dios que lo traía Jesús. Ahora, muchas veces nos puede pasar esto a nosotros. Muchas veces, una vez que nosotros nos sentimos parte de la familia de nuestro Señor, porque nos hacemos cristianos y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, pienso que debemos tener cuidado con esta falsa familiaridad o parentesco, que yo conozco a Jesús, sé quién es, cuando podría ser que en realidad no conocemos a Jesús y no hemos reconocido quién es Jesús. Un comentarista bíblico resaltó algo que me llamó mucho la atención, y es si nos atreviéramos a comparar la actitud y las preguntas que hicieron algunos demonios que se encontraron cara a cara con Jesús, compararlas con las preguntas que hicieron estas personas al ver a Jesús en Nazaret, la verdad que quedamos sorprendidos cuando hacemos la comparación. Escuchaba a este comentarista y notamos que en el capítulo 3 de Marcos, en el verso 22, capítulo 1, en el capítulo 1, verso 23. De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Fíjense cómo lo llama por su nombre, le dice, te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos?
reconocen el poder de Jesús. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Si comparamos la naturaleza de una pregunta que le hace el demonio, de la actitud que toma y las preguntas que le hace, nos damos cuenta de que los demonios se atreven a decir, tú eres el Hijo de Dios. Pero los hombres en Nazaret decían, ¿quién es este? ¿Quién se cree este para venir a enseñarnos a nosotros? ¿Y de dónde proviene esta sabiduría? Ahora, ¿por qué los demonios pueden ver con claridad lo que el pueblo no puede ver? Bueno, precisamente Marcos, o el Señor a través de Marcos, quiere que te des cuenta de esto. Que te des cuenta de que no exaltando a los demonios, pero cuando nos atrevemos a hacer la comparación, nos damos cuenta de que ahora todo esto refleja una verdadera tragedia, no reconocer a Jesús. Era Dios entre ellos. Mateo dice Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y en Nazaret no reconocían a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué puede estar pasando? Porque estamos, como les comentaba sobre la falsa familiaridad, estamos juzgando a Jesús desde nuestro punto de vista humano. Desde nuestro punto de vista humano. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16, nos dice Pablo, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Afirma Pablo. Quiere decir que existe un espacio, un recorrido, una diferencia entre cómo es conocer a Jesús desde el punto de vista humano y cómo es reconocer a Jesús cuando reconocemos que es nuestro Señor, que es el Hijo de Dios que murió por nosotros y que sabemos de dónde proviene todo su poder, toda su grandeza y toda la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí pudiéramos nosotros, pudo haber sido reconocido en su pueblo si no lo hubiesen juzgado desde el punto de vista humano. A ellos les parecía ofensivo, les parecía una ofensa porque era el hijo de María, porque se había criado allí, lo habían visto crecer, estaba aquí están sus hermanos, sus hermanas, es el carpintero, y ahora regresa con esta sabiduría y haciendo milagros, y ¿de dónde lo saca? Nos puede pasar a nosotros, o nos sigue pasando a nosotros si juzgamos a Jesús desde el punto de vista humano. ¿Cuántas veces hemos rechazado lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, lo que está haciendo ahora en el mundo? Porque lo juzgamos desde el punto de vista humano. Porque no vemos más allá. Nos quedamos con lo que nosotros podemos ver como humanos. Lo dice Pablo. ¿Cómo lo vemos ahora? Ojalá algún día podamos hacer esa misma afirmación. Hacer esa misma afirmación y esa misma comparación en el tiempo de lo que fue nuestro crecimiento como cristianos. Cómo conocimos a Jesús, cómo lo juzgamos en algún momento, pero en el transcurrir de la vida cristiana, del Evangelio, de seguir a Cristo, podamos decir, pero ¿cómo lo conocemos ahora? Porque Pablo lo afirma, denota una diferencia entre el Jesús que él conocía y el Jesús que él conoce ahora. Ya Jesús había predicado el Evangelio, el reino de Dios, había manifestado el gran poder del reino de Dios, había hecho milagros, había sanado personas. Al sanar, libertar a aquellas que estaban dolidas. Pero ahora Jesús, a partir del capítulo 7, si me ayudan a leer,
Si leemos en el capítulo 7, toma una decisión, le da una misión a los discípulos. Dice, después Jesús fue de aldea en aldea, enseñando a la gente. Como le venía diciendo, venía enseñando, venía haciendo grandes cosas. Pero un día reunió a sus 12 discípulos en el versículo 7, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepientan de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Yo me quiero quedar acá en el versículo 8, donde dice, les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Esto hay muchas conclusiones que se han sacado. Unos dicen que fue por la urgencia que tenía Israel de ser salvo, de recibir el mensaje de arrepentimiento, que debía arrepentirse Israel, y era urgente, había que salir ya. Otros se quedan en el mensaje que dice, lo único que les dejó llevar era un bastón y lo relacionan con la vara de Moisés, que significaba, a través de la vara Moisés hizo grandes cosas, entonces esto significaba llevar algo que demostrara poder, que demostrara el poder hacer milagros, el poder hacer todo esto, por eso el bastón. Pero hay un mensaje para la iglesia actual importante, y es que Dios una vez más demuestra que la grandeza de su reino, la grandeza de su obra, no está representada por grandes cosas, por cosas lujosas, maravillosas, por comodidades, sino más bien todo lo contrario, por cosas sencillas, por humildad. Por eso les dice que no llevaran nada al viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. En otra versión dice, no les permitió llevar 2 túnicas, sino solo una. Entonces Jesús había decidido mandar a sus discípulos a cumplir una misión, de llevar el mensaje de arrepentimiento. Dice en el versículo 12, entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Quiero aclarar que en el versículo 8, cuando hago la aclaración de que el reino de Dios claramente se manifiesta en cosas sencillas y no en lujo, en comodidades, no está mal que una persona, con el esfuerzo de su trabajo y todo lo demás, una iglesia no pueda crecer, y entonces después que una iglesia es poderosa y tiene muchas comodidades y sus creyentes, los creyentes que asisten también, o usted en su casa tiene comodidades y todo esto, está mal. Pero es bueno que a pesar de que Dios nos permita alcanzar todo esto, es importante no relacionar la grandeza del reino de Dios, la grandeza de su mensaje, la grandeza de su sabiduría, con cosas vanidosas, con lujo, con comodidades. Porque acá claramente vemos que Jesús en ningún momento hace esa relación, sino todo lo contrario. Pero no está mal, repito, no quiero que me vayan a juzgar porque mira, está en contra de que nosotros crezcamos como personas y tengamos esto y tengamos aquello y podamos alcanzar ciertas cosas que bueno,
que durante nuestra estadía en este mundo, de alguna forma, nos hacen falta, ¿no? Algunos. Acá claramente podemos ver ese mensaje de nuestro Señor y parece que nos diera una sacudida, ¿no? Con respecto a eso, a la comodidad. Y a partir del verso 14 pareciera que empezara otra historia. Pareciera que hasta acá es una historia y después del verso 14 en adelante pareciera otra historia, porque acá vamos a ver la muerte de Juan el Bautista. Nos habla de la muerte de Juan el Bautista y claramente no es así. Existe una profunda relación entre lo que son estos versículos y los versículos que venimos evaluando, y ya vamos a ver por qué. Hay algunos detalles. El verso 14 dice: el rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían: este debe ser Juan el Bautista, resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían: es Elías. Incluso otros afirmaban: es un profeta, como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo: Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan, para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró: te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué debo pedir? Su madre le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey: quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que le pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. Vamos a quedar acá. Por eso les decía que pareciera que empieza otra historia. Ya no hablamos más de los discípulos en estos versos. Ya no se menciona a nuestro Señor Jesucristo, sino que se enfoca en la muerte de Juan el Bautista y la relación que existió de Juan el Bautista con Herodes y cómo sucede, ¿no? Cómo sucede la muerte cuando Herodías le pide esto al rey, una vez que él le dice y le promete que lo que le pida se lo va a conceder. Pero la relación que existe, o mejor dicho, existe una profunda relación entre estos versículos y Jesús, y la vida de Jesús y lo que venía sucediendo, porque la muerte de Juan Bautista está prefigurando la muerte de nuestro Señor Jesús. Incluso está mostrándole a los discípulos que son enviados a llevar el mensaje de arrepentimiento, lo que va a acontecer con aquellos que prediquen el arrepentimiento.
La muerte de Juan Bautista es un ejemplo de lo difícil que puede ser para nosotros como cristianos y lo que fue para nuestros antepasados, para la primera iglesia, para los discípulos, llevar el mensaje del reino de Dios, el mensaje de arrepentimiento, predicar la palabra de Dios. Puede significar para nosotros muchas cosas peligrosas, porque nosotros le predicamos a un mundo que no quiere oír, un mundo que no le importa, que no cree en estas cosas, que se preguntan día a día de dónde Reinaldo, el hijo de Margarita. Yo cuando leía los versículos anteriores, cuando estaba estudiando el capítulo, decía, es como si yo regresara a Miraca, el pueblito donde me crié hasta cierta edad, y hoy, ahora con lentes, que me acordé de Ricky, que en alguna oportunidad se puso los lentes, me imagino que era la primera vez y decía, bueno, ya no estamos poniendo viejitos. Bueno, Ricky, no, yo no soy viejo, pero bueno, ya tengo que ponerme lentes también. Y yo regreso ahora con lentes, un poco menos de pelo, de cabello, y bueno, Dios me haya dado la oportunidad de ser pastor, gloria a Dios, en mi pueblo, o de ser alguna persona con cierta importancia o normal, regresar con mi familia, los hijos que Dios me haya permitido tener, y quiera hacer algo en mi pueblo y me digan, pero ¿y quién es este? ¿De dónde viene? Este no es el hijo de Margarita, Reinaldo, un muchacho que andaba por acá dando carrera descalzo, y ahora el pueblo no me reconozca, ¿no? Respetando la comparación, porque en lo absoluto pudiera compararme con mi Señor, pero me sentí identificado, decía, qué triste debe haberse sentido el Señor de regresar a su tierra y que las personas que Él conocía también lo rechazaran de esta forma. Ahora, estamos diciendo que esto que le sucede a Juan el Bautista está prefigurando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora notemos algunos detalles, ¿no?, que hay en la lectura. Herodes está intrigado porque ha oído de Jesús. Creyó que con la muerte de Juan no habría otro profeta en la tierra. Está intrigado porque él es un rey. Pero Jesús es el rey. Y si Jesús es el rey, no puede haber otro rey. Entonces eso lo intriga, lo atemoriza a Herodes. Reconoce que un poder divino actúa en Jesús. Pero no es suficiente estar consciente de que un poder divino actúa en Jesús, sino de reconocer a Jesús. Y esto nos lleva a la reflexión de que habemos muchas personas, que al igual que Herodes, si ustedes se ponen a ver en un versículo de la lectura, dice que a Herodes le agradaba hablar con Juan. Le agradaba escuchar a Juan a pesar de que se incomodaba con lo que Juan le decía, porque Juan le predicaba sobre el reino de Dios, sobre el arrepentimiento, las cosas que debía dejar de hacer como rey. Obviamente todas estas cosas lo incomodaban. Pero dice que Herodes lo escuchaba placenteramente, gustosamente, dice que Juan escuchaba a Herodes a Juan. Esto se parece mucho a las personas que les gusta escuchar sermones. Me gusta cuando habla Néstor, me gusta cuando predica Miguel. Me gusta ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero no hacemos nada. Se queda allí. Escuchamos, pero al mismo tiempo nos incomoda porque nos hace pagar un precio elevado.
que puede reflejarse en perder amigos, perder un trabajo, perder dinero, ser rechazado por las personas que nos rodean. Entonces nos quedamos en la comodidad de escuchar sermones. Creo que es un detalle importante de resaltar acá. O ¿por qué no como Herodías? Que es capaz de sacrificar incluso hasta su propia hija y de hacer que haga ella y el rey lo que sea, lo que tengan que hacer para ella no perder su reinado. Podemos estar también en esa situación. Hacemos cualquier cosa con tal de no perder nuestra comodidad, con tal de nosotros seguir teniendo nuestro trabajo, con tal de seguir teniendo nuestras amistades, con tal de seguir teniendo el auto de lujo que tenemos. Entonces tomamos estas mismas actitudes. Y es allí donde debemos darnos cuenta, ¿verdad?, de esas debilidades que están presentes en nosotros, y vuelvo a decir desde el punto de vista humano. Podemos comparar este comportamiento de Herodes con reyes anteriores. Esto, si vamos al libro de Reyes, que ahora no lo voy a leer, pero si se acuerdan de Acab y la reina, podrán darse cuenta de que en aquel momento también era un rey débil, sin carácter, y una reina malvada que, al igual que Herodías, eran capaces de hacer cualquier cosa con tratar de no perder su reino, perder su comodidad, su círculo de confort, ¿no? Y por lo cual no hay un sentimiento verdadero de arrepentimiento. No hay un sentimiento verdadero de arrepentimiento. Ahí. Después quería resaltarles algo que había apuntado por acá. Tengo varios apuntes para que no se me fuera a olvidar nada. Porque estaban... Fíjense algo interesante que viene acá con respecto a lo que les decía de la prefiguración de